Gente, muy buenas noches, tardes o días. Vamos a continuar con la presentación de los temas que tienen que ver con los trastornos de la sangre. En esta ocasión vamos a hablar de la serie blanca, que corresponde al leucocito. Y vamos a dividir la presentación de hoy en tres partes, para que pueda comprenderse de la mejor manera posible. Vamos a hablar en primera instancia, como tenemos ya al frente, la diferenciación y maduración de los leucocitos. Vamos a ver de dónde provienen, cómo es que se van diferenciando, qué tipos hay y todo aquello. En la segunda parte vamos a ver los valores del leucocito en el hemograma. Es decir, vamos a hablar de la serie blanca ya en los resultados de laboratorio. El leucograma, más propiamente dicho. Vamos a ver qué células son las que se encuentran en mayor o menor porcentaje, qué significa su elevación o su disminución. Y en la tercera parte vamos a mencionar dos grandes patologías que tienen que ver con los leucocitos. Vamos a hablar de la leucemia, vamos a hacer su clasificación, algunos aspectos clínicos y vamos a hablar de los linfomas. Entonces empezamos con la primera parte, que es la maduración celular, en este caso del leucocito. Tenemos que remontarnos a la célula madre pluripotencial, llamada stem cell. La célula madre pluripotencial. Como su nombre lo indica, esta es una célula inespecífica que va a atravesar una serie de procesos de maduración que pueden derivar en cualquiera de las tres series medulares. De esta célula madre puede salir un eritrocito, puede salir una plaqueta y puede salir uno de los diversos tipos de glóbulo blanco que existe y que vamos a mencionar a continuación. La primera diferenciación va a ser en una célula llamada hemocitoblasto. Este es el hemocitoblasto. Ustedes saben que el sufijo blasto corresponde a las células que todavía no están completamente maduras. Y este hemocitoblasto ya para la serie blanca va a tener tres opciones de maduración según el mediador inflamatorio que esté involucrado. Y nos va a dar lugar a una de tres opciones, que están pintadas aquí con verde, para fines didácticos. Estas son células también blásticas. Estamos hablando del mieloblasto, a la izquierda, el monoblasto. Ambas pertenecen a la familia mieloide. Y por otro lado tenemos al linfoblasto, que pertenece a una serie linfoide. Entonces, de la célula madre pluripotencial al hemocitoblasto, y de este para la serie blanca, una de tres opciones: mieloblasto, monoblasto y el linfoblasto. Los primeros dos pertenecen a la serie mieloide y el linfoblasto a la serie linfoide, ¿sí? Hay que tener en cuenta que veamos el primer caso, la primera familia proveniente del mieloblasto, que es este. El mieloblasto se va a diferenciar en una célula llamada progranulocito. Progranulocito. A partir de esta célula, que va a empezar a adoptar y a formar bastantes gránulos con alto contenido enzimático,
A partir de este van a derivarse 3 células ya maduras. Estamos hablando de los llamados granulocitos: el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Estos tres, llamados en conjunto granulocitos, van a provenir de la serie o de la célula inmadura, que es el mieloblasto, y el intermediario, el progranulocito. Pasemos a describir cada una de estas de manera breve, ¿sí? Tenemos en primera instancia el neutrófilo, que de toda la serie blanca es el más abundante, y de lejos. Es una célula que, comparada con el eritrocito, es más grande. Mide de 12 a 14 micras y contiene todos los elementos que debería contener una célula completa. Tiene membrana celular, tiene un citoplasma con sus diferentes organelas y tiene un núcleo grande multilobulado, que da la apariencia de que fueran varios núcleos fusionados. Es un solo núcleo multilobulado y por ello también se lo conoce con el nombre de polimorfonucleares. ¿Sí? Son las células polimorfonucleares por la forma del núcleo, y las 3 granulocitos por la presencia de gránulos enzimáticos para la actividad fagocítica que van a llevar a cabo y que vamos a explicar a continuación. Las segundas células, llamadas eosinófilos, contienen un citoplasma de color rosado, ¿no? Por el colorante que se utiliza, que es la eosina, o la apariencia que dan más bien, ¿sí? Un citoplasma color rosa. Es un poquito más grande que el neutrófilo. Va de 12 a 16 micras de tamaño. Tiene un núcleo bilobulado, es decir, presenta solamente 2 lóbulos bien marcados, el núcleo, y está en relación sobre todo con infecciones parasitarias y reacciones alérgicas. El neutrófilo está relacionado con todos los procesos, o la mayoría de los procesos inflamatorios agudos, sobre todo bacterianos. Y vamos a ver el último grupo celular de los granulocitos. Es un poco más grande que los otros dos. Va también de los 14 a 16. Estamos hablando del basófilo. El basófilo, que tiene un citoplasma de color azul magenta más o menos, contiene también múltiples gránulos. Es una célula que se encuentra en cantidades muy escasas en relación a las otras. Se presenta menos del 1% en el hemograma. Su función exacta se desconoce, pero se presume que está relacionada también con los procesos parasitarios y con la activación de las células B. Estos son de la serie mieloide, provenientes del mieloblasto. Pasemos a la segunda opción, que era el monoblasto. El monoblasto va a tener 2 caminos. El más frecuente: convertirse en un tipo de célula grande, que va de los 16 a las 20 micras. Estas células son los monocitos ya maduros. Son las células más grandes de la serie blanca. Representan del 4 al 8% de todas las células leucocitarias y tienen una actividad completamente
fagocitaria. Es decir, una vez que abandonan el torrente sanguíneo para dirigirse al tejido inflamatorio, adoptan la forma y el nombre de macrófagos para llevar a cabo la fagocitosis. La segunda opción del monoblasto es convertirse en una célula presentadora de antígenos, que tiene que ver con la inmunidad adquirida o específica, que vamos a hablar a continuación. Esta célula presentadora de antígenos se va a relacionar con los linfocitos para llevarla hasta el antígeno del microorganismo invasor y pueda llevar a cabo su actividad citotóxica correspondiente al linfocito. Entonces, repasando las dos opciones del monoblasto. El monocito de 16 a 20 micras, que cuando abandona la médula ósea y abandona el torrente sanguíneo, llega al tejido inflamado y se convierte en macrófago. Y la otra opción, la célula presentadora de antígenos, que va a llevar a los linfocitos T hasta el antígeno de la célula o del microorganismo invasor para su destrucción. Y la tercera opción del hemocitoblasto, el linfoblasto, que pertenece a la serie linfoide. De esta se van a originar los linfocitos. Tres tipos. Las natural killer como primera opción. El orden es indistinto, ¿sí? Entonces, estamos mencionando primero, en este caso, a las células asesinas naturales o natural killer. Vamos a ver en qué consiste. Tenemos a los linfocitos T, provenientes del timo, y a los linfocitos B. Aquí vamos a hacer una pausa. Como ya hemos mencionado, a todos los grupos celulares maduros, la última fila de cada familia es la forma madura final. Vamos a hablar de dos tipos de inmunidad determinadas por varias de estas células. La serie mieloide, junto con las natural killer, me van a otorgar la inmunidad innata, es decir, esta inmunidad que la tenemos desde el nacimiento, pero es inespecífica. Es para cualquier proceso infeccioso inflamatorio, agresor de nuestro organismo, pues desde el nacimiento estas intervienen a través de la fagocitosis sobre todo. La célula presentadora de antígenos, junto con los linfocitos T y B, participan en el segundo tipo de inmunidad. Estamos hablando de la inmunidad adquirida o específica. Vamos a explicar un poquito esto a grandes rasgos. La actividad neutrofílica es, y junto con el macrófago, es netamente fagocitaria, también colaboradas por los eosinófilos y basófilos. Pero ¿qué hacen las natural killers? ¿Qué pasa si están combatiendo estas al microorganismo y no es suficiente? Estamos hablando solo de la inmunidad inespecífica. La natural killer llega hasta la célula que está siendo afectada y no le va a interesar. Tengo la célula que está siendo afectada por el microorganismo a nivel intracelular. Entonces, la fagocitosis no está pudiendo combatir este tipo de infección. Viene a la natural killer y le dice tanto a la célula
como al microorganismo, lo elimina. No pregunta quién ha empezado la pelea, porque no le interesa. ¿Sí? En su nombre está la respuesta. Natural Killer. Más la serie mieloide, inmunidad innata inespecífica. Ahora, hemos hablado de una inmunidad adquirida, aquella que es específica, que está relacionada con anticuerpos, con células de memoria. Vamos a citar en primera instancia a los linfocitos T. Estos linfocitos T se producen en el timo, que es una glándula que a lo largo de la vida va sufriendo regresión. Y vamos a mencionar dos tipos principales de linfocitos T. Los CD4 y los CD8. Cabe resaltar que los linfocitos están relacionados sobre todo con infecciones virales de todo tipo, y van a actuar, sobre todo los T, a nivel intracelular, cuando el virus está afectando desde adentro de la célula, está produciendo su alteración y muerte. Entonces, el mecanismo por el que actúan va a ser intracelular. Determinan un tipo de inmunidad llamada inmunidad celular, precisamente. ¿Sí? Los linfocitos entonces nos van a dar otra clasificación que tiene que ver con la inmunidad. Los T nos dan la inmunidad celular y los B la inmunidad humoral, aquella que está circulante en el líquido plasmático. Los linfocitos T CD4 se llaman también linfocitos T colaboradores o cooperadores, o los helpers si quieren en inglés. Dependiendo de la literatura que revisen, los van a encontrar con estos diferentes nombres. Y se llaman colaboradores porque van a preparar el terreno primeramente para que el linfocito B actúe. Y también estimulan la fagocitosis que está llevada a cabo por las células de la inmunidad innata. Entonces, ayudan tanto a la actividad del linfocito B como de los granulocitos y macrófagos. Un detalle que no les mencioné, por favor. El macrófago, o más bien el monocito, tiene un núcleo reniforme en forma de riñón. Por eso se los pinté de esa manera, ¿sí? Ahora sí, volvemos al CD4. Células T colaboradoras, cooperadoras o helpers. El CD8 es el malo de los dos, ¿no? Este se llama colaborador y el CD8 se llama citotóxico. ¿Qué es lo que va a producir? Tiene una actividad similar a la natural killer. Es decir, encuentra a la célula con el virus peleando. Y es como en un partido de fútbol. Si han visto muchas veces, cuando uno de los equipos está jugando demasiado mal, golpeando, pateando, y el otro le responde, el árbitro, que es el CD8, no pregunta quién ha empezado la pelea. Los va a echar a los dos. Entonces el CD8, si no los puede eliminar, por lo menos evita la replicación viral y por tanto de esta célula. Por eso también están muy relacionados, con las células cancerígenas para producir citostasis, es decir, retrasan o inhiben la multiplicación de estas células malignas porque van a ir a atacarlas directamente. CD8 citotóxicos.
Bien. Entonces no se olviden linfocitos T, inmunidad celular. Vamos a hablar de la inmunidad humoral, que está llevada a cabo por los linfocitos B. Estos linfocitos B, una vez que son liberados al plasma y adoptan su forma activa, van a producir unas sustancias que en realidad son unos anticuerpos llamados inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas. Y en orden de concentración o cantidad de estas inmunoglobulinas, vamos a citar en primera instancia a la inmunoglobulina G, la IgG, que está circulante en la sangre, en la linfa y también en el intestino. Representa aproximadamente el 75% de las inmunoglobulinas, amplia mayoría para la inmunoglobulina G. En segundo lugar, por concentración, tenemos la IgA. ¿Dónde se encuentra esta? Se encuentra en las mucosas, en la piel y en los líquidos. Por ejemplo, la saliva, las lágrimas, que contienen IgA para protección de estos tejidos. Representa el 15% de las inmunoglobulinas. Luego tenemos la inmunoglobulina de tipo M. La M. Esta es la que primero se libera al torrente sanguíneo porque son de fase aguda. Son las más rápidas en liberarse, la IgM. En todo proceso agudo se van a encontrar circulantes estas IgM. Representan del 5 al 10% de las inmunoglobulinas. Y las otras dos que vamos a citar tienen realmente una escasa concentración. Voy a anotar aquí la IgD, que va a permitir la activación y el mantenimiento de la respuesta humoral, ¿sí? La IgD, entonces, ayuda a activar y favorece la actividad de los linfocitos B. Su concentración es menos del 1% y la más escasa de todas. La IgE tiene que ver, se van a acordar la E de eosinófilo. IgE, eosinófilo. Es un mnemotécnico solo para que recuerden la letra inicial. En realidad va a tener la misma actividad que el eosinófilo, solo que a través del linfocito B. Se libera IgE, al igual que el eosinófilo, en procesos anafilácticos o alérgicos y también en los parasitarios. Entonces, no se olviden, inmunidad humoral, sinónimo de inmunoglobulinas, en orden de concentración, desde la G hasta la E. Y bien, esta ha sido la primera parte del tema de hoy. Es quizá la que presenta mayores detalles por los nombres, las secuencias, pero es muy importante comprender por lo menos esto. En realidad el proceso es más complejo, lo hemos simplificado para que se pueda entender y se queden con los detalles más importantes. Una vez que hemos visto la maduración leucocitaria, vamos a ver cómo se ve todo esto en un hemograma normal y cuándo se altera y pasa a ser patológico. Borramos.
Listo. Los valores en el hemograma van a variar mucho, esto hay que tomarlo en cuenta. Al igual que hemos visto en la serie roja, depende mucho de la localización geográfica donde vive la persona y también del equipo de laboratorio. Aunque no parezca, pues los laboratorios manejan diferentes parámetros que varían un tanto. Y vamos a manejar los valores más estándar posible. Entonces vamos a ver la serie blanca. El número total de neutrófilos, perdón, de leucocitos va de 4500 o 5000 si quieren, no hay problema, hasta los 10.000. Unidades por microlitro de sangre. Algunos manejan de 5000 a 10.000, sigue estando bien. Incluso algunos laboratorios manejan hasta 11.000. Entonces vamos a tener como tope máximo dentro del rango normal 11.000. Y la media 4.500 hasta 10.000. Probablemente algún laboratorio les ponga 4.000. Este está en debate porque ya estaría en un valor disminuido claramente. Entonces nos quedamos con 4.500 como el tope bajo de la concentración de leucocitos. Y vamos a hablar primero de los granulocitos. ¿Recuerdan cuáles son los granulocitos? Teníamos el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. El orden en el que estamos haciendo también es indistinto. En realidad, antes del eosinófilo hay otro grupo que es más abundante, pero vamos a recordar los tres granulocitos. El neutrófilo tiene una concentración, y vamos a medir en porcentaje directamente, que va del 55 al 65%. Tope máximo 70. Máximo. Son los más abundantes. Más de la mitad de toda la serie blanca son neutrófilos. La actividad principal, fagocitosis. De la serie granulocítica, el segundo más abundante es el eosinófilo, cuya concentración es, algunos consideran hasta 4%, pero en realidad es menos al 2% la concentración de eosinófilos. Como tope máximo, sí podríamos poner 4, pero la media es un 2%. Y el más escaso de toda la serie blanca, no solo de los granulocitos, el basófilo, ¿sí? Menor al 1, incluso menor al 0,5%, ¿sí? Pero vamos a dejarlo menor al 1%. ¿Qué otro grupo se encontraba en la serie mieloide, pero ya fuera de los granulocitos? El monocito, ¿verdad? Aquel que se convertía en macrófago una vez que atraviesa el torrente sanguíneo hacia el tejido lesionado. El monocito va del 4 hasta el 8%, con un tope máximo de hasta 10. Finalmente, vamos a enmarcar a los de la serie linfoide, que son los linfocitos. En general, ¿sí? En el hemograma no estamos especificando, por lo menos en el básico, no estamos especificando si es B o T,
linfocitos en general van del 25 al 45%. Son el segundo grupo más abundante de la serie blanca. Y vamos a encontrar patologías en cada uno de estos. El que se libera primero y va a actuar primero en un proceso infeccioso inflamatorio, sin duda alguna va a ser el neutrófilo. Y es por eso que durante una infección, si nosotros pedimos el recuento leucocitario, probablemente va a haber una elevación total de leucocito mayor a 12.000. Puede ser 15.000, 18.000, 20.000. Mientras más elevado esté, pues el proceso es mucho más agresivo. Cuando es mayor a 12.000, estamos hablando de una leucocitosis, que generalmente se acompaña de neutrofilia. La neutrofilia es cuando excede este 65 y excede el tope máximo que era 70%, ¿no? Podría ser un 75, 78, 79%. Se llama neutrofilia. También puede elevarse los eosinófilos. ¿En qué dos procesos hemos mencionado? Esos: parasitosis y reacciones alérgicas. La elevación del eosinófilo se llama eosinofilia, por encima del 4 o 5%. ¿Sí? En realidad no he visto casos de basofilia, entonces basófilo lo vamos a dejar ahí. En este mismo proceso inflamatorio que está causando neutrofilia, de 1 a 2 días después, puede haber una concentración alta de monocitos en la sangre. A eso se llama monocitosis. La monocitosis, entonces, la elevación por encima del 10% de monocitos. Y los procesos, sobre todo virales, hemos mencionado, me va a dar una linfocitosis por encima del 45 o 50%. Linfocitosis. Cualquier elevación significa proceso agudo. ¿Sí? Son procesos agudos porque hay respuesta de la médula ósea. Pero ¿qué pasa cuando el estímulo lesivo puede persistir durante semanas o meses? La médula ósea va a perder su capacidad de producir y liberar las células sanguíneas y va a haber el fenómeno contrario, el descenso de todas estas. ¿Qué pasa cuando el recuento total de leucocitos es menor a 4.000? Se llama leucopenia. ¿Qué ocurre cuando el neutrófilo es el que desciende, menor al 50%? Se han visto pacientes con neutrófilos del 30-35%. Entonces, ¿qué se llama el descenso? Neutropenia. Entonces, los descensos son por una insuficiencia de la médula para producir y liberar, o por el estímulo sostenido que ha desgastado a los órganos hematopoyéticos. No hay eosinopenia, peor vasopenia, entonces no existe por si acaso, ¿sí? Pasamos, tampoco el monocito, pasamos directamente al linfocito. Procesos virales como el VIH producen linfocitopenia. Van destruyendo a los linfocitos, produciendo una linfocitopenia,
¿Y cuál va a ser el resultado de la disminución de la serie blanca? Pues el paciente queda a merced de las infecciones oportunistas, principalmente de las cavidades mucosas, oral, genital, la piel. Esta es la visión general de la serie blanca en el hemograma. Hemos visto su alteración tanto cuando incrementa o cuando disminuye. Ahora vamos a hablar de los procesos que son propios de la serie blanca. Habíamos citado dos al principio. Estamos hablando de las leucemias. ¿Qué son las leucemias? En términos simples y coloquiales, es el cáncer de la sangre. Afecta directamente a las células blancas y de manera indirecta a las otras dos series medulares, es decir, la serie roja o eritrocitaria y a las plaquetas. Vamos a dividir a las leucemias según su inicio y su evolución clínica en aguda. Entonces ponemos leucemia. Tenemos una forma aguda, una crónica. Aguda y crónica. A su vez, la aguda puede subdividirse en leucemia aguda linfoide y leucemia aguda mieloide, LAL y LAM. Por lo tanto, la crónica va a ser leucemia crónica linfoide, leucemia crónica mieloide. ¿Cuál es la diferencia básica, estructural, o yéndonos a la causa, entre la leucemia aguda y la crónica? Vamos a irnos a la imagen del principio de la maduración celular. Y recuerden esas tres células que habíamos pintado de verde, con bordes gruesos y regulares, eran las formas inmaduras, ¿no? Eran los blastos. Por lo tanto, la forma aguda, en general, afecta a los blastos, tanto a la linfoide como a la mieloide. Es decir, afecta a un nivel superior de la maduración celular. En cambio, la forma crónica de la leucemia va a afectar a los citos. A la serie linfocítica y a la serie granulocítica. Entonces, la leucemia aguda linfoide afecta al linfoblasto, ¿sí? Aguda linfoide, linfoblasto. Y la leucemia aguda mieloide al mieloblasto, ¿sí? De esa forma es un poco más sencillo poder comprender y tener a mano, ¿no?, la clasificación de las leucemias, dónde afectan y por qué se llaman así. De los 4 tipos de leucemia, solo una afecta a los niños. Han debido escuchar de niños con leucemia, ¿sí?, donde el pico de edad es de los 4 a los 5 años, ¿no?, y puede extenderse hasta la pubertad y un poco más allá incluso. Es llamada también la leucemia infantil. De los 4, solo uno. ¿Cuál será?
esta. La leucemia mieloide aguda es la que afecta a los niños. Las otras tres afectan al adulto o adulto mayor a partir de los 50 a 60 años. Tanto la linfoide aguda como las dos crónicas. Entonces, la leucemia linfoide crónica va a afectar a los linfocitos, a la serie linfocítica. Y la leucemia crónica mieloide a la serie mieloide madura. Neutrófilo, basófilo, eosinófilo y monocito. ¿Sí? Entonces, esa es la forma más sencilla de poder clasificar y ubicar a las leucemias. Y obviamente se puede ampliar mucho esta información. La causa se desconoce de las leucemias, pero hay algunos factores de riesgo, sobre todo para las agudas. Mencionamos a pacientes que han sido sometidos a radioterapia, quimioterapia, y en la crónica, sobre todo la serie, bueno, para cualquiera de las series, también la causa es idiopática, ¿sí? Es decir, no se conoce con exactitud. Si les preguntan cuál de los tipos de leucemia afectan a las células inmaduras, a los blastos, la aguda. Por eso tiene una evolución mucho más rápida, porque en las células inmaduras de niveles superiores se reproducen, se forman clones celulares que tienen gran actividad reproductora, ¿no? También tienen la capacidad de liberar mediadores inflamatorios, por eso es que puede existir mucho dolor, fiebre. Vamos a hablar de eso ahorita. El cuadro clínico que vamos a mencionar es para la leucemia en general, ¿sí? Vamos a tener tres parámetros. Primero, al hemograma. Va a haber una pancitopenia. El sufijo pan, perdón, el prefijo pan, como ahora está de moda la pandemia del coronavirus, hace referencia a todo, ¿sí? Pan significa todo en medicina. Y en este caso estamos hablando de todas las series medulares. Directamente va a estar afectada la serie blanca, por lo tanto va a haber leucopenia. Pero la proliferación de células defectuosas, cabe resaltar que hay proliferación pero de células defectuosas, por eso es que no se ven en el hemograma formas maduras. Puede haber callados, que son formas inmaduras del neutrófilo. Entonces, acompañando a la leucopenia, como consecuencia va a haber una anemia y va a haber la trombocitopenia. De manera directa y de manera indirecta refractaria se afectan las otras dos series. ¿Qué vamos a encontrar en segundo lugar? El resultado de esta pancitopenia, ¿sí? Se conoce a este cuadro como lo describimos como el cuadro típico de un cáncer, ¿no? ¿Cómo se encuentra el paciente? Por parte de la leucopenia, si todas sus células blancas están deprimidas, disminuidas, el paciente va a estar sujeto o expuesto a infecciones oportunistas. ¿Cuáles son los oportunistas por excelencia? Los hongos. Región bucal, perdón.
puede haber placas blanquecinas, eritematosas en la lengua, en las encías, en la boca en general. Lo mismo en la región genital, infecciones genitales, pero por inmunodepresión. También se puede ver afectada la piel, puede haber caída del cabello, ¿no? Por una inmunodepresión a expensas de la leucopenia. Los resultados de la anemia. ¿Cómo está un paciente anémico? Presenta cansancio, fatiga, adinamia, somnolencia, pérdida del apetito. Si es un paciente que no come, no practica actividad, solo duerme, hay déficit de concentración y obviamente va a haber pérdida de peso. Los resultados de la trombocitopenia. Entonces, ¿qué podría darme como resultado de la trombocitopenia? Va a haber una facilidad para el sangrado, ¿sí? Las heridas que normalmente deberían cerrar, pues sangran bastante. Va a haber fragilidad capilar, una pequeña contusión o un apretón fuerte en extremidades, por ejemplo, podría producir una equimosis importante que no ocurriría si no hubiera trombocitopenia. Entonces, la segunda etapa lo conocemos como las manifestaciones clínicas. Resultado de la alteración de cada una de las series, ¿sí? Y la tercera etapa, la diseminación. Las células tumorales pueden invadir los tejidos linfáticos y alojarse en los ganglios, y de esta manera ir afectando a otros órganos diana. Entonces, esas manifestaciones podríamos observar y evidenciar en un paciente con leucemia. Obviamente el estudio y el diagnóstico es más complejo y también tristemente es una enfermedad que requiere y demanda bastante costo económico. Pueden tener todo el dinero, aún así en gran parte de los casos no alcanza, sobre todo si se detecta a destiempo.